buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar de GES Project de presentación oficial de la versión 2014. Entonces, en una primera parte vamos a explicar las principales novedades de la versión, y en una segunda parte vamos a recordar algunas de las funcionalidades más importantes de versiones anteriores que nos ayuden un poco a ver el potencial que tiene el programa, sobre todo desde las últimas versiones hasta la fecha. Entonces, la versión 2014 podemos decir que es la versión a nivel tecnológico que ha tenido más cambios dentro de todo el desarrollo de estos 10 años de versiones, ¿vale? Especialmente se ha adaptado toda la tecnología de la base de datos de SQL Server a la versión 2008. Por lo tanto, se ha tenido que recodificar todo ese aspecto de las bases de datos y se ha conseguido adaptar tanto a la versión de Windows Server 2012 y Windows 8. ¿Vale? Esto ha implicado que, evidentemente, como queremos coexistir con otras versiones, pues siguen existiendo instaladores para versiones desde XP hacia arriba, ¿vale? Pero existen ya dos tipos de instaladores, uno para versiones XP, Windows 7 y otras versiones similares, ¿vale? Con la de los parches y SP1, SP2 y Windows Server hasta la versión 2012. Y otro instalador que es específico para Windows 8, Windows 8.1 y Windows Server, Windows Server .1 y derivados. ¿Vale? Esto es bastante importante porque en oficinas donde coexistan diferentes ordenadores con distintos sistemas operativos, en función de estos sistemas operativos se instalará uno u otro, ¿vale? No hay un instalador común para la oficina, sino que depende del sistema operativo. Otro tema importante que se ha desarrollado en esta versión está enmarcado en las líneas de lo que denominamos interoperabilidad de conexiones con bases de datos del entorno, sobre todo específicamente con el tema de contactos, y lo vamos a ver con ejemplos muy concretos. Otro aspecto importante es que ha habido una mejora sustancial de las consultas a nivel de usabilidad, a nivel de visibilidad y a nivel de facilitarle al usuario el que pueda mejorar estas consultas fácilmente, tanto a nivel de colores, formatos, como a nivel de filtros, como sobre todo especialmente, ¿vale? La función que es el gran salto de esta versión, ¿vale? Que es la nueva función de columna calculada. ¿Qué implica esto? Que se han metido más de 100 fórmulas prediseñadas para hacer que el GES Project sea un poco más Excel, ¿vale? Es decir, el poder reutilizar información ya existente, pero creando nuevas columnas en función de determinados tipos de lógicas que luego veremos algún ejemplo. Otra de las mejoras que se han metido en el programa es el concepto de la mejora de la trazabilidad, es decir, tanto facilitar la creación de proyectos a través de un nuevo sistema de codificaciones automáticos, ¿vale? Como que podamos generar registros a través de otros registros ya existentes, ¿vale? Esa función ya existía en el programa, pero se ha depurado y completando, creando un diagrama de trazabilidad, digamos que le va a ayudar mucho al cliente a no decir eso de es que este registro ya lo he puesto en un sitio y no puedo, tengo que repetir esta entrada de datos. Otro aspecto importante de esta versión es el cuadro de mandos, ¿vale? Cuadro de mandos de proyectos que se resume en la consulta indicadores. Esta, de nuevo, es un salto cualitativo en las analíticas de GES Project tremendamente importante. ¿Por qué? Porque este cuadro de mandos de indicadores se puede parametrizar y se puede personalizar y es dinámico, es decir, que va a ir creciendo o decreciendo en función de una serie de indicadores que yo podré crear o no crear, ¿vale? Entonces eso le va a dar una potencia de análisis a los proyectos en función de los indicadores que nosotros queramos manejar, ¿vale? Que pues eso lo hace bastante potente. Y posiblemente lo que para nosotros sea el hito más importante de esta versión es ahora mismo todos somos conscientes del cambio tecnológico que se está produciendo tan importante en las oficinas técnicas de arquitectura, ingeniería, construcción, fabricantes, propietarios, ¿vale? Y es la adaptación de todos estos entornos a la tecnología BIM del Building Information Modeling. Esta adaptación pasa por el uso de diferentes programas como Revit, Archicad, Allplan, Zipe, etcétera, o sea, programas que llevan usándose cierto tiempo,
pero que ahora, por necesidades del mercado, sobre todo porque los clientes lo están exigiendo, ¿vale? Tienen que empezar a trabajar con esta tecnología. Es una evolución del CAD, es decir, el CAD queda como una tecnología bastante antigua, y esta nueva tecnología obliga a los estudios a trabajar de una manera muy determinada, con una cantidad de recursos para entender y poder funcionar con esta tecnología muy importantes. Entonces, en este sentido, nosotros hemos aportado lo que entendemos es una base de datos paramétrica de gestión de proyectos BIM, facilitando pues muchísima información que va a necesitar estos estudios, estas empresas que trabajen con esta metodología. Y por poner algunos ejemplos, hablamos de listados de sitios donde se pueden descargar contenidos, familias, glosarios, normativa internacional, estándares, listas de revisiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo vamos a ver con ejemplos muy concretos. Bueno, y por último, en el módulo web seguimos evolucionando y este año se ha metido las actas del proyecto, que era uno de los elementos más demandados por los usuarios a la hora de pensar en qué es el módulo web. Vamos a entrar en detalle en algunos de los elementos que hemos estado viendo. ¿Vale? Ya hemos comentado el tema del instalador, entonces vamos a empezar con temas generales, vamos a ir por apartados y por temas generales. Entonces, por ejemplo, un aspecto que hemos denominado de la trazabilidad, ¿vale? Es el que nos va a permitir meter a los participantes de una manera bastante ágil. Es decir, yo tengo una serie de lista de contactos que me han pasado unas personas por email o en formato vCard, ¿vale? Y yo voy a poder de forma muy sencilla seleccionar estos vCard, arrastrarlos y añadirlos al proyecto. Este es un tema de agilidad que va, pues evidentemente, ese tema que rechazan muchos clientes que dicen, o muchos usuarios, no, es que cuesta mucho introducir un dato o importar información, exportar información. Bueno, pues evidentemente con este tipo de acciones pues no tienen excusas en ese sentido, no tenemos excusas de traer esto, ¿vale? También esta opción está disponible directamente por importar Outlook vCards, ¿vale? Ya existía en GESproject la posibilidad de exportar contactos vCard. Uno de los temas que está relacionado con la visibilidad es la posibilidad de memorizar las ventanas al salir. Es decir, esto era una demanda bastante hecha por los usuarios, el hecho de que yo podía tener una estructura de pestañas con las que suelo trabajar habitualmente y cada vez que abro GESproject pues tengo que volver a abrir, ¿vale? Pues esto se ha puesto en opciones generales, pues esa posibilidad de recordar las ventanas antes de salir. Otras herramientas de usabilidad sencillitas, por ejemplo, son a la hora de buscar, pues muchas veces era necesario buscar por la empresa, además de buscar por otras entidades. Por lo tanto, pues bueno, pues he añadido aquí la posibilidad de buscar por la entidad a la que se pertenece. Por lo tanto, pues eso potencia los elementos de búsqueda. A nivel de la usabilidad del tema relacionados con las consultas, vamos a ir a alguna consulta que tenga una cantidad de datos importantes, ¿vale? Como proyectos, documentos, y podemos comprobar bueno, la gran cantidad de iconos y elementos de visibilidad nuevos que se han metido. Por ejemplo, en este caso estamos hablando que en función de la tipología del programa que se está metiendo, pues aparecen diferentes iconos y demás, ¿vale? Esto es pues un elemento de ayuda para los usuarios, ¿vale? Y se ha hecho mucho hincapié en el símbolo del IFC. El IFC es el archivo de intercambios entre programas de 3D y que es un poco también el símbolo de los programas BIM, ¿no? Este elemento que estamos comentando que es tan importante. Entonces, bueno, pues se va a hacer mucho uso de estas tipologías de iconos para ayudar a los clientes. Entonces, hemos comentado que ahora los clientes van a poder, de manera muy sencilla, poder administrar las vistas buscando en concreto vistas concretas, pudiendo copiar estos elementos para pasarlos a otros usuarios, ¿vale? Pasarlos a otros usuarios y que
que puedan copiar y pegar esta configuración sin tener que utilizar la herramienta de exportar configuración, puesto que esa te copia toda la configuración y a veces solo queremos llevarnos una configuración sencilla. También se ha instalado la herramienta copiar y pegar formatos condicionales, porque muchísimas veces algunos de estos formatos tienen un nivel de trabajo y de desarrollo, como podemos ver, bastante importante. Entonces, a la hora de poder generar unas condiciones de colores para una columna que me lleva cierto tiempo, pues ya voy a poder copiar y pegarlo a otras ubicaciones. Entonces, siguiendo con el tema del menú contextual que hablábamos, vamos a ir a una consulta en concreto, ¿vale? Por ejemplo, la consulta de normativa, y vamos a buscar una columna calculada que ya está diseñada. Es decir, vamos a ver el tema de la columna calculada. Las columnas calculadas son unos controles que se han metido dentro del programa que me permiten añadir, ¿vale?, o eliminar en tiempo real una nueva columna. Es decir, cuando digo en tiempo real, como veis, no hay botón de aceptar o cancelar. ¿Por qué? Porque es dinámico, el cambio es automático, ¿vale? Si yo a la columna mes le digo meses, automáticamente me ha cambiado esto aquí. Si lo reduzco a mes, está cambiando de forma dinámica el elemento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace una columna calculada? Primero, bueno, evidentemente una columna tiene un tipo de dato, texto, fechas, numéricos, ¿vale? Y puede tener un formato. Estas herramientas se han puesto para facilitar el tipo de formato que se va a introducir, si es un valor numérico, una moneda, un entero, etc. Pero todas estas funciones admiten la posibilidad de generar diferentes tipos de formatos. Es decir, se han escrito unos para ayudar al cliente a que elija, pero el sistema de formatos está basado en Windows. Por lo tanto, vamos a poder generar cualquier tipo de formato numérico o de fecha que sea compatible con Windows. Entonces, nosotros en los manuales hemos sido bastante extensos en ese sentido, introduciendo muchísimos ejemplos y sobre todo introduciendo varios enlaces con las páginas web oficiales de Microsoft, ¿vale?, donde se detalla de forma muy pormenorizada qué tipos de formato se puede hacer, ¿vale? Porque aquí lo más importante de todo es que nosotros estamos acostumbrados a ver los formatos de una manera muy concreta, porque se ha decidido que los números sean con 2 dígitos, o sin símbolo positivo, ¿vale? Pero yo podría decidir que tenga símbolo positivo, que tenga símbolo negativo, que tenga más decimales, que tenga menos decimales, que el formato de fecha de año tenga 2 números, etcétera. Entonces, todo esto se configura en formato y en fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hace una fórmula? La fórmula utiliza alguno de los campos que tenemos y lo transforma en base a funciones. Con este campo que tenemos aquí, nosotros podemos modificar con los operadores el tipo de función que se hace. En este caso es una función tremendamente sencilla porque coge el campo publicación y lo ha transformado en fecha, pero en vez de la fecha que tiene el campo publicación, que es el día, mes y año, ¿vale?, lo ha transformado en el campo mes, ¿vale? Esto resuelve muchísimas solicitudes que decían: necesito incluir en una consulta el mes del año, o necesito la semana del año, o necesito el número del año, el número del día del año. Pues con todas estas funciones tenemos un campo de data, ¿vale?, de fecha, en el cual entre estas funciones aparece, por ejemplo, el número el número de semana, el número de día de la semana, si es el día de hoy o no, la hora, segundos, etcétera. Entonces, todas estas fórmulas están prediseñadas basándose en Excel. Por lo tanto, cualquier usuario avanzado en formulaciones de Excel va a poder trabajar de forma cómoda con esta nueva herramienta. Esta nueva herramienta tiene funciones muy sencillas y funciones muy avanzadas y muy complejas. Por lo tanto, va a depender de la formación que tenga la persona que utilice esto en temas de formulaciones. Bien, no es ni más ni menos complejo que las formulaciones de Excel. Entonces, os voy a poner otro ejemplo de fórmulas, ¿vale? Entonces, si me voy aquí
a costes de personal, en el apartado de nóminas, se han introducido, por ejemplo, unas fórmulas calculadas que ya están metidas, es decir, el usuario no tiene que meterlas, de, por ejemplo, el mes, para poder ver la nómina del mes, ¿vale? Antes está condicionada por la fecha, pero es mucho más cómodo ver la nómina de enero, la nómina de febrero. Asimismo, no existe el campo porcentaje de IRPF, pero yo voy a calcular el IRPF en base a un porcentaje sobre el líquido. Por lo tanto, podemos hacerlo a través de una columna calculada. Es decir, le digo a la columna calculada IRPF que sea un X porcentaje del líquido, ¿vale? Es decir, yo entro aquí en el programador, ¿vale? Y le puedo poner el 0,21 como le puedo poner el 0,19, ¿vale? Esto ya se actualiza, ¿vale? Y la fórmula queda recalculada. De esa misma manera, pues han metido el porcentaje de seguridad social, el porcentaje, y eso, pues bueno, puede ayudar a que una persona pueda meter ahí pues las nóminas de una manera un poquito más ágil. Entonces, esta columna calculada se puede llevar al extremo, ¿vale? Y siempre viene por la necesidad de algo. Necesito que en la columna, por ejemplo, en la columna de agenda, ¿vale? Que esto es otra de las mejoras del programa, aparezca un cálculo de los días de vacaciones del personal. Entonces, bueno, ahora en esta consulta está vacía, ¿vale? Porque no hay, vamos a meterle una cita de la agenda, ¿vale? Que sea de tipo fecha, ¿vale? Vamos a añadir aquí varios días, que va a ser vacaciones, ¿vale? Pues esto va a ser la etiqueta vacaciones y vamos a hacer que sea de varios días, ¿vale? Pues que esto ocupe un montón de días. Entonces, en la agenda pues aparece un evento que tiene 15 días de duración, que son las vacaciones. Es decir, esto es un ejemplo de la columna calculada para saber esto. Por lo tanto, si vamos por este tema de cálculos de días, pues evidentemente en las consultas de proyectos, planificación, diario de tareas, en el que existen tarea de inicio, tarea final, tarea de inicio real, tarea de fin final, en el cual tenemos ahí días y horas, pues se podrían calcular ahí el tema de los días que hay entre unos eventos y otros, ¿vale? Otro ejemplo que también es bastante interesante, ¿vale? Y que de hecho la idea de la columna calculada que venía de hace mucho tiempo en GESproject se terminó de implantar es a través de las consultas económicas. Existe una consulta que es el plan económico consolidado, que lo que hace es poniendo mes a mes el control de ejecución presupuestaria que se ha predefinido en los proyectos. ¿Qué ocurre? Pues que había clientes, había usuarios que decían: sí, es que aquí tengo el mes a mes que está fenomenal, pero yo necesito el acumulado a mitad de año o a mitad de trimestre. Pues gracias a la columna calculada podríamos decir que me calcule la columna primer trimestre, que es igual a la suma de enero, febrero más marzo. Y como son columnas calculadas, siempre son dinámicas, es decir, lo que aparece está en función de los filtros que se vayan poniendo. Estos son algunos de los ejemplos que tenemos con el tema de la columna calculada, que podremos ir desarrollando, como hemos comentado, en otros videotutoriales algo más extensos. A nivel de proyectos, se han metido una serie de mejoras que, como hemos dicho, están relacionadas con facilitarle al usuario el introducir una serie de elementos. Por ejemplo, en herramientas, parámetros generales, en herramientas, opciones, se ha creado un generador, ¿vale? Un formato para generar código. Este sistema viene predefinido con una serie de códigos, ¿vale? Si bien basándose en estos mismos códigos se pueden combinar diferentes sistemas y podemos tener un codificador a nivel general o a nivel anual. Entonces, en función de todos estos factores, aquí en el Word de las novedades está un poco más desarrollado, y sobre todo en el manual, ¿vale? En el manual de ayuda. Entonces,
existen una serie de formatos predefinidos, pero nosotros podemos añadir a estos formatos códigos alfanuméricos, como por ejemplo pues, el código de un cliente o la codificación de un tipo de proyectos o los elementos que consideremos a nivel de prefijos o sufijos para poder generar automáticamente cada vez que yo creo un nuevo proyecto me aparece con el número que hayamos con la codificación teniendo en cuenta el contador más un número determinado. Bien, otro aspecto bastante importante relacionado con la usabilidad, la visibilidad y que la gente tenga, digamos, más versatilidad en utilizar su GESproject, vino un poco al hilo de es que en el apartado proyectos existen demasiados campos y nosotros en nuestra empresa utilizamos la mitad o solo utilizamos dos, ¿vale? Entonces lo que se ha implementado es una funcionalidad que es mostrar u ocultar categorías. Esta opción es general, no es por proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me permite? Pues me permite encender o apagar determinados tipos de categorías que yo no veo, ¿vale? Que yo estoy viendo y que no necesito. Es decir, si yo quiero apagar revisiones, ¿vale? U otros, ¿vale? Pues yo acepto y ya me han desaparecido de este cuadro de control. Si quiero volver a restaurarlo, pues lo puedo hacer. Digo que me encienda revisión y otros, ¿vale? Y esto me sirve para uno o para todos los proyectos, ¿vale? De esta manera ayudamos al usuario a que pueda eliminar, por ejemplo, esto fue una solicitud explícita de algunos clientes que decían que los participantes del proyecto pues eran demasiados y que sobraban muchos, ¿vale? Bueno, pues entonces, tú de esta manera puedes dejar los que tú estimes oportuno. Otro aspecto, por ejemplo, las gestiones oficiales. Hay muchos estudios que no les interesa llevar esto por la tipología de proyectos que tienen. Bueno, pues ya lo desactivas y facilitas el uso de todo este área para todos los usuarios del programa. Un tema que está relacionado con la consulta de indicadores que hemos hablado, ¿vale? Es el hecho que en datos generales, ¿vale? Datos generales es el origen de la consulta del cuadro de mando de indicadores. Es decir, desde hace varias versiones, esta columna de datos generales se convirtió en una de las herramientas analíticas más potentes de GESproject. ¿Por qué? Porque me permite, de un solo vistazo, el poder generar mi cuadro de mandos de proyecto. ¿En base a qué? Pues en base a un tipo de dato. Como veis aquí aparecen tipos de datos como requisitos del proyecto, datos previos, relacionados con presupuestos, con superficies, con programas, relacionado con el tipo de dato que estimemos oportuno. En función de este tipo de dato, ¿vale? Aparece en función del grupo aparece un tipo de dato. Es decir, esto es una mejora que se ha metido en esta versión. Antes eran independientes, ahora en función del tipo, en función del grupo aparece el tipo. Tenemos como siempre las unidades de medida, en el que, bueno, de forma se ha metido sí, no procede, como un tipo de dato que podría ser importante para un checklist de arranque de un proyecto. Y en la base de datos que se instala ya viene toda una serie de hitos que consideramos que son muy importantes a la hora de iniciar un proyecto BIM, ¿vale? Por lo tanto, aquí hablamos uno de esos aspectos para arrancar un proyecto BIM, pues evidentemente yo estoy aquí en un proyecto BIM, pero seguimos teniendo los mismos proyectos plantilla al que se le ha añadido un proyecto tipo BIM, ¿vale? Un proyecto gestionado con tecnología BIM. Todos estos cuadros que tienen aquí se han implementado dos nuevos campos para darles aún más potencia si cabe, que es un dato puede pertenecer a una fase y un dato puede pertenecer a una fecha. ¿Esto qué nos permite? Yo os pongo ejemplos de usuarios que nos lo han solicitado. Pues mira, nosotros somos una consultora energética que tenemos, nuestros proyectos son edificios, ¿vale? Que tienen lecturas de consumos de energía. Entonces, bueno, pues yo tengo aquí mi dato, consumos energéticos o relacionados con temas de energía, pues energía, por ejemplo, de electricidad.
¿vale? Y entonces yo tengo aquí, pues, o potencia o consumo. Entonces ha habido, pues, 156 vatios, ¿vale? Pues aquí se ponen los vatios que se han consumido en una fecha concreta y en una fase concreta. Evidentemente, la fase en unos consumos pues suele ser el año, ¿vale? O un periodos de lectura, ¿vale? Entonces, de esa manera, esta oficina que tenía estos indicadores que antes no tenían fecha, va a poder meter diferentes indicadores con diferentes fechas, por lo tanto está mejorando muchísimo su analítica y el control de sus proyectos y el control del producto que le está vendiendo a sus clientes, ¿vale? Con lo cual estamos ayudándoles a mejorar su gestión de proyectos. Como os decía, esta herramienta, ¿vale? Esta herramienta de datos generales me va a llevar a una consulta que se llama consulta de proyectos indicadores. Esta consulta la vamos a ver un poquito más adelante con un poquito más de detalle. Bien, como complemento a estas mejoras, hemos hablado de un elemento que se llama la mejora de la trazabilidad entre elementos generados por GESproject, y es cuando yo doy de alta un evento, muchas veces necesito copiar este mismo evento en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, de un diario pasar a comunicación. Entonces, para facilitar el entendimiento de esta trazabilidad, lo que se ha hecho, se ha diseñado un esquema de por dónde se puede, que lo vemos aquí, está en los manuales, es cuál es el recorrido óptimo de la trazabilidad de datos de registros más importantes. Entonces, nosotros partimos que si desde GESproject se envía un email, que es muy habitual mandar un email con datos adjuntos, yo desde el email puedo crear una comunicación, ¿vale? Si no envío emails, pues doy de alta una comunicación, ¿eh? Y entendemos que la comunicación es el punto de origen para muchísimos eventos de GESproject. Es decir, desde una comunicación puedo crear un diario, puedo crear una cita en la agenda, puedo crear un parte de trabajo, puedo crear un documento. Y desde el evento que acabo de crear, que es un diario de proyectos, ¿vale? Pues desde el diario puedo meterlo en la agenda o meterlo en el diagrama de Gantt, y desde el diagrama de Gantt puedo dar de alta un par de trabajo, igual que desde la agenda puedo dar de alta un par de trabajo, etcétera. Es decir, este tema es bastante importante, porque si nos aprendemos ese flujo de información óptimo, pues yo evidentemente podré crear un email, desde ese email dar de alta una comunicación. Cuando está dada de alta la comunicación, ya puedo añadir a una cita, añadir a un documento, añadir a una tarea, añadir al diario de proyectos. Una vez que está generada esta tarea, desde la tarea podré crear un parte de trabajo, que es algo, muchísimas veces estas funciones el cliente las desconoce, el usuario las desconoce y no las utiliza, lógicamente, ¿eh? Entonces yo puedo ir concatenando eventos uno detrás de otro, ¿vale? Y desde aquí, pues de nuevo, añadir parte de trabajo, añadir tarea, añadir diarios, etcétera, ¿vale? Entonces, se ha procurado que pues todas esas funciones principales estén unidas de esta manera que le permita al usuario el crear esta trazabilidad bastante importante. A nivel de proyectos, ¿vale? Por terminar este apartado de proyectos, ¿vale? Se han incluido varios elementos importantes a nivel de creación de carpetas. Es decir, relacionados con la gestión de proyectos BIM, aparecen muchísimos estándares nacionales e internacionales que en algunos casos te exige el cliente que cumplas con él. Es decir, tienes que hacer un proyecto un proyecto BIM, y lo tienes que implantar con un protocolo. Estamos hablando, es como si te dicen que tienes que cumplir la ISO 9001, pues te tienes que certificar en la ISO 9001. Aquí tienes que cumplir con el protocolo AEC del Reino Unido, que se llama el AEC UK, y si te piden eso, tienes que cumplir con unos estándares muy concretos. Entonces, lo que se ha hecho es crear, por ejemplo, la estructura de carpetas que te pide el AEC UK BIM Protocol, ¿vale? Una estructura de carpetas para un proyecto o a nivel general. Y nosotros, como esas, hemos puesto varias estructuras que entendemos que son bastante interesantes. De organización de recursos BIM que necesita una empresa, o de ayuda a un BIM Manager, que es uno de los roles
nuevos que surgen en todos los estudios, ¿vale? Pues para gestionar un proyecto BIM, ¿vale? Entonces estas carpetas las vamos a poder añadir o incluir dentro de mi gestión de proyecto. También a la hora de chequear un proyecto, yo voy a poder chequear un proyecto con los listados habituales. Yo puedo asignar una lista de revisión al programa, ¿vale? Una lista de revisión que son las clásicas, pues un proyecto de ejecución, ¿vale? Un estudio de viabilidad, es decir, todo esto es un apartado que le da un valor altísimo a GESproject con respecto a otros programas. ¿Y qué es lo que se ha hecho ahora? Pues se han añadido estos checklists relacionados pues con estos estándares que hemos hablado. Pues están, digamos que los más importantes a nivel mundial, pues el AEC BIM Protocol, uno de Estados Unidos, de la AIA americana, de una universidad de Estados Unidos que está muy extendido su uso y es muy exigido por los clientes, así como otros elementos que de nuevo ayudan a que un usuario que gestione proyectos BIM pueda apoyarse en estas herramientas, ¿vale? Para poder verificar que se ha creado un proyecto BIM con unos estándares correctos. De hecho, hay uno en concreto que es muy interesante, que se llama el nivel de desarrollo de un proyecto, que es también exigido por los clientes, que te dicen, oiga, usted me tiene que desarrollar un proyecto BIM con unos estándares de Level of Development, nivel de desarrollo, con un número. Bueno, pues con este checklist vas a poder verificar o ayudar a verificar el cumplimiento de estos niveles de desarrollo. Pasando del apartado de proyectos a otros aspectos generales, ¿vale? Ya voy a ir un poquito más rápido en este sentido. Bueno, digamos que el tema de las redes sociales es obvio que es algo muy importante a día de hoy. Entonces, bueno, desde accesos directos que se han implementado, como el poder ir aquí a LinkedIn, ¿vale? O a otras redes sociales desde el propio GESproject, pues dentro del apartado de los recursos humanos se han implementado pues un apartado específico para las redes sociales, ¿vale? Lógicamente, ya un usuario, ¿vale? Un usuario no solo tiene número de teléfono y dirección de email, sino que puede tener pues una dirección de Facebook, de Google, de LinkedIn, de Skype, de Twitter, etcétera, ¿vale? Y como siempre, tenemos la posibilidad de la parametrización y que el usuario ponga aquí cualquier tipo de red social u otro elemento que considere oportuno relacionados con la comunicación que no sabe dónde poner, pues lo podría ubicar en este espacio, ¿vale? Por lo tanto, le estamos dando ahí una herramienta complementaria al cliente para gestionar este tipo de información que muchas veces no se sabe dónde poner. A nivel de participantes, también se ha metido el tema de... es una mejora muy sutil, muy pequeña, pero que dota de muchísima potencia al programa. ¿Por qué? Muchísimos usuarios demandaban el no sé dónde ubicar documentos de mis clientes, ¿eh? Entonces, simplemente con la herramienta de añadirle un adjunto a la pestaña de participante, tú ya vas a poder incluirle aquí cualquier tipo de documentación relacionada con el participante. Pues un currículum, un protocolo de un cliente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues ese apartado que va a ayudar a los clientes. Bien, bueno, ha habido una serie de mejoras a nivel de la ordenación de los documentos, de los filtros de calidad, etcétera, pero bueno, que son una serie de mejoras que están muy detalladas en el manual de novedades y que no, pues ahora mismo no vamos a entrar en ellos, ¿vale? Por ir concluyendo en el apartado de normativa, todos los años se actualiza la normativa de obligado cumplimiento a nivel nacional, ¿vale? Y hay muchos usuarios que no lo saben y se genera un archivo específico para importarte la normativa actualizada. Es decir, si yo soy un usuario de la versión 2011, ¿vale? Y me actualizo a la 2012, en mi base de datos, no puedo tener la normativa que se ha metido en la última versión. ¿Por qué? Porque me he importado la base de datos anterior, donde ese dato no existía. Entonces, simplemente diciéndole importar GESproject, formato GESproject de normativa, ¿vale? Podremos ir a un apartado específico donde tengamos
un archivo concreto, ¿vale? Y me traerá los últimos registros de la normativa. Entonces, este año en concreto, además de la normativa de obligado cumplimiento a nivel nacional, pues evidentemente se ha cargado una base de datos de normativas relacionadas con gestión de proyectos BIM bastante importante. Me consta que GESproject, yo no he encontrado ningún programa que tenga este tipo de datos. A nivel de gestión de proyectos, no he encontrado ningún programa que aporte este valor añadido, ¿vale? Es un tema de, bien, ¿qué hace GESproject que no hace otros programas? Bueno, pues además de gestionar los proyectos de una manera muy concreta que te podrá gustar más o menos, ¿vale? Pero que está siempre cercana al modelo de trabajo de una oficina técnica de arquitectura, ingeniería y consultorías, también dispone de una base de datos parametrizada única y que se mejora año a año, ¿vale? Llevamos ya 10 versiones y desde que metimos las bases de datos enriquecidas en la versión 2008, no ha habido un solo año en el que no se hayan actualizado o mejorado todos estos registros, ¿vale? Y este año en concreto hemos hecho este especial hincapié en el tema de los estándares, ¿vale? Además, me congratula decir que el próximo día 7 sale la guía oficial de estándares BIM en España, ¿vale? Que es un evento bastante importante. Y hemos conseguido introducir este listado de normativa que va a ser la utilizada en España como guías de referencia y pues ya lo tiene el usuario disponible, ¿vale? Con lo cual, pues esto, de nuevo, a cualquier usuario de proyectos que vaya a cumplir los estándares españoles, no se tiene que volver loco en saber dónde está, sino que lo tiene disponible. Y hablo de cualquier usuario, no actual de GESproject, sino cualquier persona que quiera disponer de esto, lo tiene disponible con la versión GESproject LT, ¿vale? Que está limitada como su propio nombre indica, pero que determinados tipos de cuestiones que entendemos que son ayudas al mercado técnico están disponibles. Por lo tanto, este tipo de cuestiones se lo va a poder utilizar cualquier tipo de usuario, ¿vale? De una oficina técnica BIM que quiera tener esta información disponible, ¿vale? Bueno, un aspecto relacionado con el ámbito de gestión, ¿vale? Que hemos visto la parte de la normativa y a nivel de biblioteca, pues de nuevo se ha extendido la base de datos. Es decir, antes la biblioteca era un apartado sin registros de ningún tipo y en la versión 2012 se empezaron a meter referencias, por ejemplo, de bases de precios, de catálogos de productos, de catálogos de fabricantes, entendiendo siempre buscando grandes centros de datos, o sea, no buscando algo muy singular, sino lo que en el mercado se conoce más, ¿no? De esa manera, pues se generaron una serie de elementos y ahora en esta versión se ha complementado con todo el tema de gestión de proyectos BIM que llevamos hablando desde el principio, ¿vale? Entonces se han metido pues más de 60 registros de elementos, pues de blogs, de sitios de referencia, de páginas de descargas de contenidos, es decir, por ejemplo, pues aquí tenemos una de las páginas de contenidos más conocidas e importantes de España, pues es Bimética, ¿no? Yo ya puedo irme aquí a bimética.com, que ya es el acceso a la página de descarga y ya pues puedo interaccionar con la página web. Lo importante es que cuando yo llego aquí tengo un epígrafe que me habla de este sitio, ¿vale? Por lo tanto, si antes de ir allí quiero ver qué tiene, pues puedo abrir el registro, ¿vale? Y leer detenidamente pues mira, esta página son descargas gratuitas de objetos BIM, familias de determinados tipos, ¿vale? Y puedo solicitar nuevos objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, todos y cada uno de los links que se han ubicado aquí, pues tienen su referencia de qué significan, ¿vale? No se ha centralizado en un único software BIM. Bien es cierto que la tendencia de mayor uso es el Revit, por eso a lo mejor hay más registros relacionados con Revit, pero
se ha buscado el hecho de que haya la mayor plataformas posibles disponibles en todos estos para, pues eso, que sea una base de datos de apoyo para todos nuestros clientes. Bien, a nivel de gestión, un par de elementos muy rápidos de mejora de la trazabilidad, como la agenda, en el cual tú ahora puedes poner, además de una cita libre, ¿vale? Podrías seleccionar un elemento de los listados de trabajo. Bien, a nivel de partes de trabajo se ha colocado pues algunas ayudas para no duplicar información de proyectos ya cerrados, ¿vale? Pues que tú no puedas meter un par de trabajo o copiar y pegar de un proyecto ya cerrado porque podrías estar metiendo horas de una manera incompleta. Esto ha sido importante, el hecho de que ya desde hace varios años grandes empresas con pues, una cantidad de usuarios muy importantes de arquitectura e ingeniería estén utilizando el programa y con esos nuevos usos de grandes empresas pues se requieren pequeños ajustes en determinadas funciones del programa, pues como este mismo que acabamos de comentar. A nivel de administración económica, ¿vale? A nivel de administración económica sí que ha habido unos ajustes interesantes, ¿vale? Relacionados con el tema de que desde presupuestos, ¿vale? No se contemplaba el IVA, ¿vale? Esto digamos que era una reclamación de los usuarios desde hace muchísimo tiempo. Entonces, lo que se ha implementado, vale, ahora, es la posibilidad que desde el plan de facturación, ¿vale? Que es desde donde tiene todo el sentido que yo vaya estimando el IVA que voy a tener, pues se ha añadido la pestaña, pues, tipo de impuesto, porcentaje, impuesto y total impuestos incluidos, ¿vale? De esta manera, cuando yo facture desde aquí, va a tener en cuenta, bueno, aquí me pide efectivamente que le falta el proyecto, ¿vale? Pero me va a llevar a la facturación el tipo de impuesto que le hayamos puesto aquí, y si no le he puesto ninguno, evidentemente, pues tiene en cuenta el impuesto predeterminado. Pero de esta manera yo voy a poder estimar facturaciones que todavía no se han emitido, ¿vale? En un plan de cobros específico. Me explico. Que esta es una de las consultas nuevas dentro de la versión, que es la consulta plan de cobros previstos. Es decir, lo que suele pasar en una oficina es que yo tengo facturas emitidas pendientes de cobrar y elementos de presupuesto pendientes de facturar. Por lo tanto, eso es lo que yo tengo pendiente de cobro. Es decir, la parte de facturas que no he cobrado más las partes de facturas que tengo que hacer y todavía evidentemente no he emitido. Pues esta consulta, ¿vale? Es la que nos va a dar esta información, ¿vale? Y para que la lógica del dato que tenemos aquí venga con IVA de presupuestos, se incluyó este apartado del IVA dentro de los presupuestos. Pues yo creo que ya vamos terminando este apartado. Y la última, bueno, hay un tema de registros de calidad que se han metido, ¿vale? Que están relacionados directamente con el tema BIM. Es decir, existe un nuevo departamento BIM, ¿vale? En la empresa, ¿vale? La empresa tiene un nuevo departamento, ¿vale? Un departamento BIM. Antes teníamos el departamento proyectos, departamento de obra, ¿vale? Y ahora existe el departamento BIM. Este departamento BIM, ¿vale? Va a tener una serie de cargos, ¿vale? Una serie de cargos de departamento que en el ámbito BIM se denominan roles. Entonces, estos roles, ¿vale? Pues aquí se ha ubicado un listado completo de los principales roles BIM que pueden existir en una oficina. En principio está en inglés, ¿vale? Pero en el ámbito de gestión de proyectos BIM principalmente se denomina siempre en inglés. No se dice gestor de proyectos BIM, sino que se le denomina BIM Manager. Bueno, pues todo este esquema de nuevos departamentos, nuevos cargos, en el ámbito de cumplimiento de la calidad de la ISO 9001, aparecen lógicamente nuevas responsabilidades. Por lo tanto, ya existía un diagrama de responsabilidades en GESproject para cumplimiento de la ISO 9001, ¿vale? Y ahora aparecen aquí un nuevo rol
con una función determinada, y aquí aparecen una serie de funciones que de nuevo vuelven a ayudar a las empresas que están en este sentido y pues les ayudan en este ámbito. Bien, todas estas novedades que hemos incluido en la base de datos, recuerdo que cuando un usuario viene de versiones anteriores, las tiene que incluir manualmente. Habrá estudios, habrá empresas que este área en concreto pues no les interese porque no tienen el tema de la ISO 9001, ¿vale? Pero en cambio el tema de las carpetas o el tema de las listas de revisión o la biblioteca o la normativa sí que les interese, ¿vale? Por lo tanto, existen un número de archivos concretos que sirven para eso. Oye, me voy a importar la normativa, importo normativa. Oye, me voy a importar la biblioteca, me importo la biblioteca. Solo para usuarios que vengan de versiones anteriores. Por último, ya solo me quedan dos cositas. Una de ellas es una función que también estaba muy demandada relacionada con los perfiles, ¿vale? Y era la posibilidad de que cualquier usuario que no sea administrador pueda editar las plantillas, ¿vale? Entonces, bueno, pues he añadido una nueva función de permitir que un perfil, el que nosotros queramos, pueda modificar o no las plantillas. Ya no es necesario que sea un administrador del sistema, ¿vale? Por lo tanto, ahí le estamos dando esa versatilidad. Y por último, he dejado el tema de la consulta de proyectos. Como os decía, esta consulta depende de que voy a cargar una base de datos con datos, ¿vale? Porque en este caso, al ser la base de datos del proyecto, no tiene prácticamente datos cargados, ¿vale? Que es la base que se instala el usuario. Entonces, voy a dar de herramientas copia de seguridad, ¿vale? Y voy a restaurar una copia de seguridad, ¿vale? Abrir, restaurar, aceptar. Salgo del programa, vuelvo a entrar, ¿vale? Y ya es una base de datos cargada, y como le tenía la opción de recordar ventanas abiertas, ha venido específicamente, ¿vale? a la ventana que hemos comentado. Entonces, como os decía, esto me permite que yo puedo ir a un proyecto concreto, a las características, a los datos generales concretos, y podría decir que quiero, por ejemplo, que el presupuesto de ejecución material sea un indicador, que es muy habitual. Lo marco como indicador, ¿vale? Acepto. Y voy a decirle que la superficie construida sea otro indicador y la superficie bajo rasante o sobre rasante sea otro indicador, ¿vale? Bien. Entonces, yo me voy a la consulta de indicadores, consulta proyectos indicadores, ¿eh? Y estos elementos que hemos dicho que sea un indicador aparecen en esta consulta, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer? Pues yo tengo mi superficie construida total, mi superficie útil, y ahora yo puedo crear una columna calculada que me divida la superficie construida por la superficie útil, ¿vale? Que es un ratio muy típico que nosotros que solemos utilizar en el mundo de la construcción, ¿vale? Ese es un ejemplo, ¿vale? La cuestión es que aquí me van a aparecer los indicadores de todos los proyectos, no solo de este que he tenido. A nivel de presupuestos, yo puedo crearme una columna que se llame incremento del presupuesto. En base a un presupuesto inicial, presupuesto final, pues una columna calculada que sea incremento del presupuesto. Si necesito combinar de diferentes tablas, debo de crearme un grupo nuevo que me combine estos indicadores que quiero crear. La cuestión es que cada vez que yo cree un nuevo grupo, me aparecerá aquí. Es decir, si yo estoy dentro del proyecto y necesito un nuevo dato relacionado con consumo energético. Entonces, yo llego a la ficha de datos generales, voy a añadir consumo energético, busco
el dato consumo energético y resulta que no lo tengo, ¿vale? Pues yo puedo entrar dentro de los grupos, acceder a un parámetro general y crearle, pues, consumos, ¿vale? ¿Vale? Vamos a poner aquí energético, ¿vale? Bien, ya tengo disponible mi dato consumo energético, ¿vale? Y aquí tendré el valor que sea en función del día, etcétera. De esta manera yo podría tener, además de esos datos que he ido diciendo, vamos a poner aquí kilovatios, ¿vale? O kilovatios hora, ¿vale? Entonces, este nuevo grupo que acabamos de generar ahora mismo, ¿vale? En la consulta de indicadores nos va a aparecer, ¿vale? Tengo que refrescarla, consulta, proyecto, indicadores, ¿vale? Y ya tengo el nuevo grupo de datos de consumo. Y aquí me irán apareciendo las columnas, en este caso consumo energético, que me irán apareciendo aquí. Es decir, si yo ahora en el proyecto me vengo aquí al nuevo consumo energético que ha salido, le voy a decir que este consumo es de una fecha concreta, ¿vale? Pues esta es la fecha de ayer y de la fase, pues la que sea, ¿vale? Ahora yo me copio esto y resulta que hay un nuevo registro de este elemento, ¿vale? Pues yo tengo aquí que esto es del mes que viene, ¿vale? Aceptar, ¿vale? Entonces en mi columna de indicadores me aparecen los diferentes consumos por fechas, discriminados por fase, por fecha, por origen. Es decir, dentro de este indicador que en el proyecto, ¿vale?, está clasificado de múltiples maneras, puedo hacer todas esas analíticas. Es decir, hemos hablado aquí de una unidad de medida, pero pero este dato tiene un origen, el cliente, una toma de datos, la normativa, una revisión, etcétera. Tiene una fase y puede ser ubicado en una fecha. Por lo tanto, ¿qué tipos de datos se suelen poner aquí? Estamos hablando de consumos, relaciones de consumos, certificaciones de obra. Yo puedo poner las fechas de la certificación de obra y tendré acumulado, ¿vale? Tendré acumulado mis certificaciones de enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿vale? Por diferentes fechas, ¿vale? Que además podré ubicar el campo mes. ¿Por qué? Porque como tengo el campo fecha, podré crearme la columna calculada mes. Es decir, no podemos poner aquí todas las singularidades de todas las analíticas de los cuadros de mando de los proyectos, porque existen múltiples relacionadas con este aspecto, como hemos visto, consumos, temas de tasaciones, temas de certificaciones, ¿vale?, temas de cumplimientos de normativas urbanísticas, de licencias, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, la potencia analítica que nos va a poder dar este campo de indicadores es realmente importante. Ya hemos concluido las principales novedades de la versión 2014, ¿vale? Y solo quería comentar la novedad fundamental que articuló la 2013 y que todavía hay muchos usuarios que no la están utilizando por desconocimiento, ¿vale? Y es lo que nosotros denominamos el control de ejecución presupuestaria, que es cuando tú das de alta un proyecto, ¿vale? Perdón, una oferta, ¿vale? Una oferta o presupuesto. Cuando das de alta este elemento, tú puedes crear un análisis inicial, es decir, yo inicialmente preveo unos costes de personal y preveo una facturación. Bien, eso es inicial. Pero ¿qué ocurre cuando el proyecto se aprueba y entra? Pues que estos costes e ingresos no se producen de forma lineal en la fecha prevista, porque además estamos hablando de proyectos que pueden durar 1 año o 2 años. Entonces, voy a buscar aquí otro proyecto que tiene más datos. Entonces, ¿qué ocurre con estos proyectos? Pues que yo puedo ir preveyendo una fecha de ejecución de este coste. Es decir,
este coste tiene una fecha estimada. Por lo tanto, los campos estimados de presupuesto son los que me van a dar ese control de ejecución presupuestaria, es decir, cuándo tengo previstos yo estos costes y estos ingresos. Pues esto me lo lleva a unas analíticas que son las consultas económicas que se derivan de este control de ejecución presupuestaria. Una de ellas es la que se denomina resumen evolutivo, que muestra cómo ese control de ejecución presupuestaria ha ido sufriendo o alterándose con ampliaciones, con modificaciones de costes y sobre todo, y lo más importante, todas estas consultas económicas me dan una analítica que es la siguiente. Todo lo que está pendiente cobrarse o tener un coste, es decir, que viene del presupuesto fecha mayor al mes en el que estamos, es decir, si tengo un gasto del mes que viene, ¿vale? Es estimado, todavía no se ha ejecutado. En cambio, todo lo que es anterior se ha consolidado, es decir, son costes e ingresos que ya se han consolidado. Entonces, estas consultas económicas me van a dar esta analítica. Entonces, una de las más potentes pues es esta del resumen, que realmente es mes a mes. Es decir, yo tengo el control de ingresos y gastos, ¿vale? Este es mi cuadro de mando de ingresos y gastos del proyecto, ¿vale? Por proyecto, por año, ¿vale? Por departamentos, en fin, aparecen diferentes tipos de analíticas, ¿vale? Yo puedo analizar aquí, pues, el último año, ¿vale? O lo previsto para el 2014, ¿vale? Y en función del año, pues, me aparecen ya estos resúmenes. Bien, por lo tanto, de esta manera hemos repasado las principales funcionalidades que tendría el programa y la principal función, que es el control de ejecución presupuestaria que se realizó en la 2013.